pues yo quiero en primer lugar agradecer al ayuntamiento pues que haga este tipo de, pues más que de presentaciones, de interés para el público, para el pueblo. Quiero pues destacar que yo no soy historiador, pero desde que estudié arquitectura, me gustó la historia de la arquitectura, conozco mucho de Toluca, pero nada más por el interés he llevado materias de historia de la arquitectura, conozco muchos estilos, y esto es lo que me ha llevado a ser cronista de la Facultad de Arquitectura y Diseño. En cada una de las unidades o facultades de la universidad hay un cronista, y pertenezco a los cronistas de la universidad. También pertenezco a los cronistas de los municipios del estado, y pertenezco a los cronistas de ciudades mexicanas, en donde pues repito nuevamente mi interés por conocer la historia, sobre todo de las ciudades. También soy egresado de la maestría en planeación urbana, y eso me hace que me interese mucho la parte de historia de las ciudades, los ayuntamientos, y les agradezco nuevamente el que esté yo aquí. El tema de hoy es un tema que es muy interesante, porque básicamente yo, que soy universitario, lo descubro y hay muchas cosas que investigar. El tema es Berriozábal y los lanceros de Toluca, es el tema central. Bueno, los integrantes de los lanceros de Toluca, una vez que se informaron de que la libertad de la nación estaba en peligro, Berriozábal se interesó en formar la Brigada Berriozábal, integrada por 400 alumnos y maestros, y básicamente los lanceros eran 1300 el número de integrantes, pero básicamente Berriozábal fue el centro de los lanceros de Toluca. Participaron en la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando el instituto tenía 34 años de haberse formado. Ustedes saben que el instituto se forma el 3 de marzo de 1828, pero hay otro instituto que se forma un año anterior, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. El del Estado de México, Instituto Literario del Estado de México de Toluca, que se fundó en Tlalpan, y el de Oaxaca. De los 21 institutos que había en el siglo XIX, de los 21, son los dos institutos que realmente tienen una importancia por los personajes y por sus ideas. El de Oaxaca, obviamente, por el licenciado Benito Juárez García, y el de Toluca por dos liberales, que es Ignacio Ramírez el Nigromante, originario del estado de Guanajuato, y por Ignacio Manuel Altamirano de Tixla Guerrero, cuando Tixla pertenecía al Estado de México. Entonces, los dos personajes de aquí del instituto, y el de Juárez, que es obviamente un personaje de mayor estatura, adquieren una relevancia de carácter liberal. Quiero hacer un acotamiento, y parece ser que con nuestro presidente el neoliberalismo, parece ser que quienes son neoliberales son como
como conservadores, y está muy equivocado el presidente. Los liberales del siglo XIX, en 1800, eran masones. La palabra masón a veces se espanta, pero aquí en Toluca hubo, básicamente, el instituto estaba plagado de masones. Voy a quitar la palabra masón para decir liberales, con la aclaración que hice. Entonces, pues eran ideólogos, y a veces el liberal se le confundía, sobre todo el nigromante, que decía: Dios no existe. No puede haber ningún liberal que no crea en Dios, el que quiera. Entonces, con ese acotamiento, en el siglo XIX, 1800, todo 1800, pues los dos institutos tienen una imagen de liberalismo, porque había, pues el liberalismo es una escuela de filosofía, se estudia filosofía. Aquí empezamos a ver a Berriozábal. Él era zacatecano, inclusive fue gobernador del estado en 1860, pero fue antes, tuvo un interinato. Entonces, este personaje fue el que fundó los lanceros de Toluca y la brigada Berriozábal, que combatió en la ciudad de Puebla. Entonces, hasta ahí, ¿por qué la importancia del liberalismo? Hay que acotar que Olaguibel, siendo gobernador del Estado de México, invita a Ignacio Ramírez, el nigromante, a venirse a Toluca. Estoy dando antecedentes para decir por qué era liberal nuestro instituto. Y se viene a Toluca. Su papá del nigromante le regala un reloj. Viene, lo vende y pone la primera imprenta en Toluca. Vende producto de la venta del reloj. Y el nigromante pues era un liberal de mucha estatura. Hace una ley en donde se tenían que venir los estudiantes pobres, sobre todo indígenas, y de esa manera llega otro Ignacio Altamirano de Tixtla, y son los que nos dieron un nombre muy fuerte, el liberalismo. Se le debe a Olaguibel, que fue también liberal, y que finalmente hace la invitación para que se viniesen los dos, bueno, Ignacio el nigromante, y por eso nuestro instituto es de los que más destacaron en el liberalismo. Hay que acordarse que pues Ignacio Altamirano pues muere en Italia en el cuerpo de embajadores de México, es decir, no era el embajador, estaba dentro de la delegación, y pues eran personajes que estudiaron en el instituto y nos dan una importancia muy, muy interesante, sobre todo en el siglo XIX. Regresando a Felipe Berriozábal, él nació el 23 de agosto de 1829. Su padre fue Juan Berriozábal y su madre Soledad Basabe. Entonces, este personaje estudió ingeniería en 1849 y los interrumpe cuando la intervención de Estados Unidos en México, en la que participa activamente Berriozábal. Era un zacatecano brillante. Berriozábal también hace el proyecto de canalización del río Lerma. Por esa razón llega a Toluca por la canalización del río Lerma. También participó en la revolución de Ayutla a las órdenes de Plutarco González. Entonces, ya vimos por qué razón llega Berriozábal, que siendo ingeniero,
inclusive dan del Instituto Matemáticas, muy importante. También Plutarco González lo nombra coronel de caballería y participa también en la Guerra de Reforma, en la batalla de Salamanca, Tacubaya y Yuriria. Derrota de Leonardo Márquez bajo las órdenes de Zaragoza y fue hecho prisionero Miramón, y en 1860 lo nombran gobernador definitivo a este personaje zacatecano. Berriozábal encabezó los denominados lanceros de Toluca, que, repito, estaba formado por 1,300 hombres del estado de diferentes municipios. Aquí hay que destacar que Olaguíbel y Felipe Sánchez lo nombraron maestro de matemáticas, recién abierto el instituto en su segunda etapa. En el plan de Ayutla combatió al lado del general Plutarco González a las órdenes de Miguel Blanco, institutense también. Formó parte del batallón del 1er y 3er Ligeros de Toluca, al lado de Francisco Granados Maldonado, quien en el periodo 1842-1854 fue director del instituto. Sí, hay que ver también aquí cómo el instituto pues fue un lugar de liberalismo. Voy a acotar. José María González Arratia fue director del instituto en 1833 y también era liberal yorquino. Después de José María González Arratia le sigue Heredia, que era cubano, y finalmente pues el instituto estaba plagado de esa doctrina filosófica del liberalismo que se integró básicamente por liberalismo. Pero ¿quiénes integraban la brigada Berriozábal? Ramón Gómez del Villar, pariente de Flor de María Leyes de Molina. Ramón Gómez del Villar pues era un integrante de la brigada que combatió en Puebla, y hay que ver que por qué se llama porque era pariente de Flor de María Reyes de Molina. Molina Reyes, quienes somos estudiosos de los personajes en Toluca, era un abogado que perteneció al Ateneo también y que influyó mucho en Toluca. Por eso se menciona a la mamá de Molina Reyes como que era pariente de Ramón Gómez del Villar. Otro personaje, José María Hernández, que era dueño de una panadería en Hidalgo y Juárez, y para combatir con la brigada en Puebla vendió su panadería para apoyar a los lanceros. Y también pues es una anécdota, porque ¿quién hace en la actualidad que venda su negocio para apoyar una causa de libertad, estando en peligro la soberanía de México? Otro, el coronel Caamago, a las órdenes de Nicolás Romero. Prisciliano María Díaz González, que era de Calimaya, era un excelente orador. Susano Nieto, que murió en la batalla del 5 de mayo. Feliz Díaz, también institutense, que él fue a Puebla también en la brigada. Y el heroico coronel Jesús González Arratia, otro personaje que, siendo oriundo de Toluca, mandó un batallón mixto de Querétaro. Es decir, este personaje oriundo de Toluca se fue al nombre del estado de Querétaro
a la batalla de 5 de mayo y murió precisamente el 26 de abril de 1863, después de la batalla de Puebla. Y finalmente murió el 26 de abril de 83, porque el 24 de ese mismo año de abril cayó un aguacero y explotó donde había pólvora y se murió. En Puebla hay una calle que lleva el nombre de Jesús González Arratia, y este dato nadie lo sabe. Yo por eso quiero pues decir que estas charlas hacen que descubramos nuestra historia, y estamos en deuda con ese tipo de personajes. Quiero ahorita, no sé si pudiéramos pasar algunas diapositivas para que veamos algunos datos de los personajes que integraron la brigada de Berriozábal, ¿no? Acotando, aun cuando es creo que la mitad, llevamos un poquito la mitad del tiempo, que el ayuntamiento, a iniciativa del ayuntamiento, a iniciativa del archivo, conjuntamente con la universidad, debemos hacer un homenaje a los personajes, una placa a los personajes que integraron la brigada Berriozábal por los lanceros de Toluca, porque pues, no ha habido dinero para hacer una escultura, una placa, y a lo mejor ubicarla en la universidad, que antes fue el instituto. Claro, esta es una promoción que no hago personalmente, sino que debo de hacerla conjuntamente con el Colegio de Cronistas, para que coordinadamente con el archivo de Toluca y el ayuntamiento, pues se haga un homenaje y ponerle nombre a las calles de estos personajes, en el caso de la brigada Berriozábal. No sé si pusiéramos pasar las diapositivas que me ayudaran. Ahí, usted pasa. Ahí está. Bueno. Por favor, si me... Aquí, gracias. Bueno, esta es una portada del instituto, al cual, bueno, pues esta es una portada del instituto que tiene todavía, no tiene la balaustrada que se le ubicó en la parte superior, sino, y tampoco, en la época que estuvo la brigada, no estaba así el instituto. También está la ciudad de Juárez, la calle de Juárez, que tenía otra fisonomía de imagen urbana. Y ahí está el monumento al maestro del maestro Mendiola, un institutense que no fue liberal, nunca fue liberal, pero un excelente maestro de otra época, y por eso puse al instituto, que es a quien yo me debo, hoy actual universidad, a la cual me debo porque pues me ha nombrado la facultad como cronista. Bueno, aquí está Berriozábal, un tipo que, pues hay una calle de Berriozábal, básicamente se conoce con el nombre de Lanceros de Toluca a un grupo de patriotas toluqueños que formaron parte los batallones primero y segundo ligeros, conformados principalmente por catedráticos y alumnos del Instituto Científico y Literario de Toluca, formados por aproximadamente 400 hombres al mando del general Felipe Berriozábal, y que fueron heroicos defensores de México ante la invasión francesa en 1862. Berriozábal fue militar liberal que nació el 23 de agosto de 1829 en Zacatecas. Perteneció a una familia de clase humilde, quedó huérfano a la edad muy temprana, ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros en la Ciudad de México,
pero sus estudios los interrumpió debido a la intervención norteamericana en 1847. Desde su juventud tuvo ideales liberales, por lo que apoyó a la Revolución de Ayutla en 1854, bajo las órdenes del general Plutarco González. En este movimiento armado se le nombró comandante del distrito de Toluca, en donde participó en la ocupación de esa plaza. En el año de 1856 se le designó como capitán de ingenieros de la Guardia Nacional del Estado de México y poco después se le ascendió a teniente coronel por sus méritos en campaña. Participó en el combate de Cumbres de Acutzingo y como comandante de la primera brigada de infantería del Ejército de Oriente el 5 de mayo de 1862. Recibió la orden del general Ignacio Zaragoza de defender los fuertes de Loreto y Guadalupe durante la batalla de Puebla, reforzó las fuerzas del general Miguel Negrete y resistió el avance del ejército francés. Si pasa la siguiente, bueno, yo mismo lo voy a pasar. Aquí está, ya en otra edad, el general Felipe Berriozábal, que escribió lo siguiente: el orgullo soldado francés ha sido humillado. Hoy, aniversario de la muerte de Napoleón I, y por primera vez los mismos profesionales lo han asegurado, se vieron obligados a huir al frente de sus enemigos, llevando su bandera sin la gloria que ha conquistado 1000 combates. 5 de mayo de 1862. Fíjense bien cómo este personaje era un ideólogo, ¿no? Que pues escribe esto. Repito nuevamente, él nace en 1827, nace más o menos un año antes de que se formara el instituto y muere en 1890. Ahí está mal ahí el dato. Bien, seguimos con los personajes. Nuevamente la universidad, que hay que ver que se forma como universidad en 1956. Este es Plutarco González, que también fue integrante de la brigada. Nació en Toluca Plutarco González el 13 de agosto de 1813 y estudió en el Instituto Literario. En la época de 1847 inició su carrera de soldado, uniéndose a la Guardia Nacional, junto con el también ilustre don Felipe Berriozábal, para combatir la intervención norteamericana. Al surgir la Revolución de Ayutla, se unió al general Juan Álvarez. Por su valentía y limpieza actuación fue ascendido a general de brigada al triunfo de la Revolución de Ayutla. Se hizo cargo del gobierno del Estado de México. También fue gobernador. Cuando los clericales, al no aceptar la Constitución del 57, tomaron las armas para luchar contra el gobierno de Juárez, Plutarco González decidió batirlos en nuestro estado. Este era Plutarco González, y aquí está Olaguirre, que repito, a él se le debe la presencia de Ignacio Ramírez el Nigromante. Nació en la ciudad de Puebla el 12 de febrero de 1806. Se tituló de abogado en su tierra natal en 1827, para iniciarse de inmediato en la política. En 2 ocasiones fue gobernador del Estado de México, primero interino y posteriormente constitucional en 1846. Durante su mandato fundó el Instituto Científico Literario y combatió contra los norteamericanos. Senador de la República, fue desterrado por el presidente Antonio López de Santana en 1853 a causa de los discursos que pronunció a favor de las libertades restringidas por el dictador. Radicado en París, el presidente Juan Álvarez lo nombró embajador en Francia, cargo al que renunció en 1857. Regresó a México en 1861 y desempeñó altos cargos públicos, entre otros los de Procurador General de la República,
y diputado al Congreso de la Unión. Al lado del general Berriozábal, luchó en Puebla por la soberanía de México. Murió en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1865. Felipe Sánchez Solís, otro personaje que formó parte de la brigada. Felipe Sánchez Solís, nacido el 1 de mayo de 1816 en el barrio de Molongo, Nextlalpan, México. En 1831 ingresó al Colegio de San Gregorio, donde terminó la carrera de abogado. Se tituló en 1844. 2 años después fue nombrado director del Instituto Literario del Estado de México, cargo que desempeñó hasta 1851. Cuando fue electo como diputado federal, sirvió con lealtad al gobierno de Juárez en importantes comisiones. Dedicó sus últimos años al estudio de las antigüedades prehispánicas. Junto con su ex discípulo Gumecindo Mendoza, adquirió y examinó el códice que lleva su nombre, el códice mendocino. Su nombre ha interpretado los códices como el de Chimalpopoca. Este era Francisco Sánchez Solís, quien murió el 17 de septiembre de 1882 en la Ciudad de México. Otro personaje que también encontramos como integrante de los lanceros es Miguel Blanco Núñez. De él hay muy pocos datos de Miguel Blanco Núñez. Hay otro personaje que es Francisco Granados Maldonado, insigne poeta, patriota e integrante de la Brigada Berriozábal, componente del claustro del Instituto Científico y Literario de Toluca. Yo creo que aquí hay que ver su filosofía poética, que es pues lo que estamos descubriendo en este brillante personaje que pues no lo conocía yo. Empecé a leer sus documentos y son interesantes. Manuel Aras nació en 1813 en Mina de Márquez de Rayas, Guanajuato. Hizo sus estudios primarios en la capital del estado y cursó el bachillerato en Guadalajara. En la Real y Pontificia Universidad de México se graduó de abogado en 1836. Se estableció en Temascaltepec para defender los derechos de los mineros de la región. En 1844 era diputado al Congreso Federal, cargo desde el cual encabezó una protesta contra Santa Anna. Durante la intervención norteamericana colaboró con el gobierno liberal de Francisco Modesto de Olaguibel, con quien se refugió en Sultepec en 1848. Partidario del plan de Ayutla, fue perseguido por Santa Anna, quien lo hizo encarcelar 2 ocasiones. Puesto en libertad, intervino en la guerra de 3 años con el grado del coronel al mando de 2,000 hombres. Murió en el año de 1889. Este es también Manuel Aras, que estamos buscando datos. Prisciliano María Díaz González, una foto muy pequeña que encontramos. Prisciliano María Díaz González nació en Calimaya, Estado de México, el 21 de octubre de 1826. Terminó la carrera de leyes en 1848. Participó en la defensa de la patria al lado del general Berriozábal en la batalla del 5 de mayo, formando parte del heroico cuerpo de lanceros de Toluca. Bueno, terminaré con Jesús González Arratia, en la relación de diapositivas.
él no participó como lanceros de la ciudad de Toluca, sino participó como por parte del gobierno de Querétaro. El heroico coronel Jesús González Arratia mandó un cuerpo en el que militaban muchos nativos de Toluca. El cuerpo militar, que se denominó Batallón Permanente Mixto de Querétaro, murió en Puebla durante la lucha en contra de la invasión francesa, y esta ciudad le ha honrado con una calle que ostenta su nombre en el sitio en el que murió. Al mando del general Felipe Berriozábal, los toluqueños, especial y destacadamente los integrantes del Instituto Científico y Literario de Toluca, demostraron su patriotismo, no solamente peleando por la soberanía nacional, también distinguiéndose en el campo de las leyes, las artes, las ciencias, y como distinguidos patriotas que merecen en Toluca un amplio reconocimiento como tantos otros héroes olvidados. Bueno, hasta aquí está la parte de algunos que conformaron la brigada y los lanceros de Toluca. Ahora quisiera hacer unos comentarios que dije a la mitad de esta plática. El Ayuntamiento de Toluca, a través del Archivo Histórico, la universidad, a través del Colegio de Cronistas, y muy en especial a la Facultad de Arquitectura, a la cual me debo, pues quiero hacer una propuesta de que debemos hacer una placa para poner quiénes son la mayor parte de lanceros y la brigada de Toluca. De ahí se van a desprender pues otras investigaciones para que los universitarios, los ciudadanos en general, pues sepan de este evento tan importante que participó en la batalla 5 de mayo. Y yo creo que por ahí, a lo mejor el nombre de algunas calles, y pues estamos en deuda con esta brigada, con algunos personajes que sí los conocemos, pero hay quienes son pocos que todavía estamos por descubrir y hacer notar que hay un Toluco más, que Puebla tiene una calle y que participó a nombre del estado de Querétaro, pero que pues básicamente ha sido ignorado, no porque las intenciones sean esas, sino porque descubrimos documentos. Hay un periodista francés que lo nombra, un historiador, y básicamente este periodista, Niceto de Zamacois, es un historiador español que hace la bibliografía. Entonces, pues es todo lo que yo pudiera decir. Si ahora andamos con esto del virus, y aún así estamos tratando de salir adelante en las comisiones que nos asigna, y esta es una comisión que me dio mucho agrado haber participado, y pues estoy para servirles en otra ocasión, a pesar de que no soy historiador, repito, pues ese es el trabajo que encontré y no tengo más que decir. Creo que el tiempo también parece que también ya se agotó y estoy a sus órdenes.